La institución de la Defensoría del Pueblo, que es de reciente o relativamente reciente creación en el Perú, desde 1996, está, como lo señala la Constitución, para proteger los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. Esto no es otra cosa que defender los derechos humanos contenidos en la Constitución. Por supuesto, supervisa a la administración, trata de que el Estado se comporte de tal manera que promueva y sobre todo respete derechos ciudadanos. Y tiene también como atribución adicional en nuestro país el supervisar la debida prestación de los servicios públicos, aun cuando estos los brinde una empresa privada por las concesiones que se conceden, como sabemos, en determinados casos. Definitivamente la diferencia es que no se trata de una autoridad que tenga mandato coercitivo, en otras palabras, no puede resolver obligando a nadie a actuar de determinada manera, pero es casi como una suerte de conciencia crítica del aparato del Estado. La Defensoría está para atender quejas ciudadanas y tratar de que una situación que pueda estar afectando derechos se resuelva. La Defensoría no solo tiene que, digamos, denunciar situaciones en las cuales se producen estas afectaciones, sino también, fundamentalmente, proponer las salidas, proponer las soluciones. Y creo que, en buena medida, estos casi ya 30 años de existencia han marcado muy bien el rol que le compete, a lo que yo añadiría que, precisamente porque la vigencia de los derechos humanos reclama la institucionalidad democrática, en el Perú la Defensoría ha dado muestras en diferentes momentos de una defensa consecuente con esa institucionalidad, con el respeto a lo que son los componentes esenciales de la democracia en cualquier país. Yo creo que habría que ver esto en perspectiva, ¿no? La Defensoría del Pueblo, desde que se creó el año 96, como dije, con la figura del doctor Jorge Santiesteban de Noriega como primer defensor del pueblo, se abocó fundamentalmente a atender los derechos de las víctimas de la violencia en aquel momento. Pero conforme se produjo un claro, digamos, una acentuación de un régimen autoritario como el de Alberto Fujimori, la Defensoría salió en defensa, como dije antes, de la institucionalidad democrática. Y fue en esos momentos en el cual, por ejemplo, se trabajó muy de la mano con la Organización de Estados Americanos. La Defensoría participó en la observación electoral que se hizo para el año 2000, que pudo demostrar que hubo fraude en esas elecciones. Trabajamos de la mano en aquel momento con el observador de la Organización de Estados Americanos, y más bien esto fue muy importante para la información que se manejó en la Asamblea de Windsor, que fue la que creó la mesa de diálogo, que posteriormente dio pie pues ya a que se pudiera recuperar la institucionalidad en el país durante el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua. En ese momento ya la Defensoría del Pueblo entró en otra etapa, diría yo, que fue más la de tratar de que la administración fuera mucho más atenta, mucho más directamente responsable de una atención adecuada a cualquier ciudadano. Y esto pasaba por las prácticas de buen gobierno, también la transparencia, el acceso a la información, el rendir cuentas a la ciudadanía y promover esa participación ciudadana. Creo que esto fue uno de los factores más importantes que la Defensoría, sin descuidar las tareas anteriores, llevó adelante durante el gobierno transitorio, y más adelante continuó en el esfuerzo de atender situaciones concretas que se han estudiado sobre la base de los casos que se iban conociendo en la Defensoría y preparando informes con recomendaciones, con claras propuestas de cómo deberían actuar las diferentes instituciones del Estado para que estos problemas se pudieran resolver. Yo diría que ya en los últimos años la Defensoría ha estado tratando de mantener ese compromiso, aun cuando creo yo que también esto tiene mucho que ver con quién está al frente de la institución. Creo que es muy importante señalar que esta institución
que como dije no tiene poder coercitivo, se basa fundamentalmente en la legitimidad, en la imagen de quien está al frente, quien conduce la institución, porque es una autoridad ética que en muchos casos se le conoce como magistratura de la persuasión. Esto hace que cuando la elección no se produce respetando lo que está diseñado desde la Constitución y la ley orgánica, es decir, de personas que tengan absoluta integridad y que su trayectoria sea reconocida precisamente por eso y por su independencia, entonces se producen altibajos. Así es como yo califico la gestión, por ejemplo, del señor Walter Gutiérrez, que como sabemos fue elegido por un congreso en el cual habían 76 congresistas de Fuerza Popular, que son quienes lo eligieron prácticamente porque se requerían solo 87 votos y no les fue difícil conseguir esto en un proceso que fue por invitación, no un concurso público, como antes lo establecía claramente la ley orgánica. Y creo que esto de alguna manera fue como un bajón. No obstante, creo que también es importante reconocer que el equipo humano que trabaja en la Defensoría, muchos de los cuales se han formado desde sus primeros años, como en el caso de la doctora Eliana Rebollar, que estuvo casi un año al frente de la institución después de que concluyó su mandato Walter Gutiérrez, ha hecho posible que la tarea central de la Defensoría no se afecte al punto en el que la institución pierda sentido. No solo eso, cuando Eliana Rebollar ha tomado el control y ha podido conducir a ese equipo, creo que hemos visto otra vez una defensoría muy proactiva, defendiendo derechos en todos los campos y también la institucionalidad democrática. Y quisiera destacar cómo, por ejemplo, a propósito de los hechos tan graves, ¿no?, que produjeron la muerte de tantos peruanos en Juliaca, Cusco y otros lugares del país, fue, creo yo, el trabajo de la Defensoría del Pueblo lo que en buena cuenta ha venido permitiendo que se conozca mejor qué es lo que realmente ocurrió. Esto es lo que ha dado pie a los informes tanto de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el último de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una institución como la Defensoría requiere ese trabajo independiente, requiere ese trabajo comprometido con la defensa de los derechos humanos como lo manda la Constitución. Bueno, yo considero que el Congreso de la República se ha convertido más bien en un espacio de negociación de intereses particulares cuando no son claramente mafiosos o incluso ilegales. Y por tanto, un régimen que ha devenido ya ampliamente autoritario desde el Congreso, que controla tanto el Poder Ejecutivo como ahora otras instituciones, Tribunal Constitucional, el SUNEDU, ya se han anunciado medidas sobre el sistema sobre el sistema electoral, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones. Hay acusaciones para tratar también de cortar el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en esta manera expansiva en la cual se produce un avasallamiento de las instituciones, era una piedra en el zapato mantener una Defensoría del Pueblo bajo la conducción de la doctora Eliana Rebollar. No la querían más porque obviamente la Defensoría estaba señalando todos los atropellos y todos los autoritarismos que afectaban derechos en lo que viene ocurriendo en el país. Por un lado. Y una segunda cuestión ya más instrumental es el hecho de que querían tener a alguien a quien puedan controlar, porque independencia no tiene ninguna la persona que ha sido ahora elegida, Josué Gutiérrez, porque, como sabemos, la modificación constitucional que se produjo el año 2018 estableció que para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una entidad muy importante que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura y que tiene entre sus atribuciones elegir jueces y fiscales, ratificarlos o no, promoverlos o destituirlos y además elegir al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, quiere decir que esto es para el Congreso altamente importante y
Quien tiene que elegir es una comisión especial, de acuerdo a esta modificación constitucional a la que hice referencia, que preside nada menos que el defensor del pueblo. En otras palabras, están tratando de asegurar que una vez que consigan, ¿no?, acortar el mandato de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a través de esta comisión especial y sobre todo a través del nuevo defensor del pueblo, entre comillas, porque no le reconozco esa calificación, lo que pretenden es ya tener un control mucho más férreo de todo lo que es el sistema judicial y parte del sistema electoral, ¿no? En primer lugar, hay que establecer lo que señalábamos antes, ¿no? Es decir, el Congreso ha colocado a esta persona allí para, de alguna manera, maniatar a la Defensoría del Pueblo, para que no cumpla con la labor que venía cumpliendo. Y por otro lado, para que esto le sea funcional a su perspectiva o expectativa de controlar la Junta Nacional de Justicia. Tengo la impresión, sin embargo, de que esto no va a poder continuar durante mucho tiempo. Estas elecciones son espurias. Esta manera de actuar del Congreso de la República, incluso desde la elección para los miembros del Tribunal Constitucional, descalifica por completo lo que la Constitución había establecido precisamente para cuidar lo que es el equilibrio democrático. La democracia no solo consiste en elecciones periódicas, sino fundamentalmente también en instituciones que tienen que ser autónomas. Hay una separación de poderes, un equilibrio de poderes y un control entre los propios poderes. A lo que estamos asistiendo ahora es a una prácticamente destrucción de esa institucionalidad, el avasallamiento de las instituciones por parte del Congreso de la República, y toda elección producida bajo estos términos termina siendo, sobre todo en el caso del actual defensor del pueblo, pues una burla, una manera de arrebatarnos a la institución que tanto trabajo ha hecho por el bien de la ciudadanía y sobre todo por los sectores más vulnerables. Yo creo que esto no va a durar demasiado tiempo, creo que la ciudadanía va a reaccionar como ha hecho en otras oportunidades y evitará de que esta situación de un autoritarismo galopante y represor pueda continuar más tiempo en el país y ojalá más temprano que tarde recuperemos nuestra democracia y se convoquen elecciones por adelantado, ¿no?